esencial de la red de huerteros de Medellín básicamente es generar conexión humana. Y juntar a la gente. Generar espacios de conexión vital. La resignificación de los campesinos, el pensarse la soberanía alimentaria. Con todas las prácticas de agricultura urbana, de prácticas ecológicas y medioambientales con las que estamos formando como una gran red. Desde lo personal siento que esto más que un grupo, más que una organización, es una apuesta por un modo de estar en la vida, de pensar de que los modos en que nos relacionamos entre las personas y las personas con este planeta pueden ser distintos, pueden ser más amables. Se conocen personas muy lindas. Decimos que la red de huerteros es un filtro y es el filtro de la gente con una energía súper linda y súper amorosa. Es también mirar cómo nos alineamos como entre todos los seres que habitan esta tierra y volvemos como a hacer un complemento entre todos. Entonces esto creo que es lo que me lleva un poquito como a querer tener como estos espacios. Yo creo que hay una conexión primordial entre la tierra y la felicidad. Y siento que cuando la gente está en contacto como con esas cosas mínimas, vitales, y como con esos microcosmos que están ahí viviendo dentro de un ecosistema que uno está cuidando, que uno está, aportando como a ese crecimiento, uno puede valorar, como las cosas pequeñas. Y yo pienso que la felicidad está ahí, como en esas pequeñas cosas, como una mariposa o como ver crecer una semilla de alguna planta que sembramos. Entonces pienso que en esa medida puede uno, observar como más profundamente y tener como una sensibilidad mayor hacia la vida. Lo entiendo como un estado de armonía. Un estado de armonía en el que logramos como comprender cuál es el lugar de nosotros, cuál es el lugar de los demás y en esa comprensión, digámoslo, como más profunda, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones están más a la altura del planeta. Yo empiezo a ver las plantas, normalmente me he puesto la tarea de empezar a germinar las semillas, y cuando empiezo a ver la semilla cuando empieza a brotar y cómo se va creciendo poco a poco, cuando dan los frutos, si es que son plantas de frutos, pues entonces eso me da un subidón y una energía impresionante. Y fuera de eso, el compartir esas plántulas después con otras personas o compartir experiencias con otras personas, pues como que me hace sentir ser maravilloso. Porque estamos como en un momento muy crucial como de la existencia del planeta, entonces nos estamos empezando a preguntar sobre, bueno, ¿qué hacemos como para mitigar todo este desastre que estamos construyendo, que vamos consumiendo? La inmediatez es la que nos ha llevado como a no darnos cuenta de eso, ¿cierto? El vivir como lo sistemático que siguen siendo como los días. A veces parte como el desorden social en el que participamos actualmente es por falta de esa comprensión. Y digamos que estamos como en esa dinámica del día a día que no tenemos tiempo para pensar muchas cosas. Entonces digamos que cuando hay algo que te genera una inquietud, empieza a desencadenar un montón de cosas y un montón de preguntas, y esas preguntas empiezan a conectarlo a uno con otras personas que también se hacen esas mismas preguntas. Entonces es como poder, conversar esas personas entre sí y empezar a producir como otras cosas diferentes como a lo que está pasando, en la sociedad en general. Pues es como tratar de hacer como un balance entre muchas cosas como la contaminación, la minería, la ganadería, pues otras cosas que están pasando en esa sociedad, y preguntarnos por qué están pasando, qué está como alrededor de todo eso, sin llegar como a algo muy concreto. Es como poder preguntarse
y el poder preguntar se empieza a generar conexión con otras personas. Yo digo que son como diosidencias, pues no son coincidencias, sino que son como diosidencias que nos traen como a ciertas personas a unos mismos espacios, nos encontramos como con unas ideas comunes y empezamos como a trabajarle a ese proceso de las huertas y como de lo ecológico también. Por lo general, la gran mayoría de las personas que se acercan a este tipo de actividades o de grupos así, siempre están buscando un cambio interior. Algunos no se dan cuenta, pero ese cambio va surgiendo a medida que te vas relacionando con otras personas. De hacer más viable, de hacer posible que ese modo en el que nosotros somos, de alguna manera, nuestro yo interior más sensato, más espontáneo, aflore. En ese sentido, lo que motivamos es que la gente se encuentre y que ese encuentro en acciones concretas como son las siembras pueda aflorar de una manera más espontánea ese yo más sincero. Creemos que desde ahí podemos estar aportando como ese reconocimiento, ese conocernos a nosotros mismos. Y entonces, por ejemplo, terminas conociendo gente que hace yoga, que se manejan de forma muy espiritual o así, que son veganos, los que son vegetarianos y otras personas que a lo mejor no lo son, pero que también tienen unas formas de pensar súper lindas, y entonces como que eso te empieza a cambiar la perspectiva de ver el mundo. Entonces digamos que desde la alimentación estamos empezando a preguntarnos qué tienen eso que consumimos, de dónde proviene también lo que compramos, cómo han sido como tratados sus alimentos, y además que estamos también pensando un poco sobre los animales, pues desde lo vegetariano, desde lo vegano. Por ejemplo, en la huerta hay algo que yo relaciono mucho, y es que en la huerta nos hemos dado cuenta que no hay que exterminar a todos los insectos, que hay unos benéficos que están, pues que el hecho de que pongamos veneno también hace que las mariposas se ahuyenten, y pues son hermosas verlas en la huerta. Entonces nos hemos dado cuenta que unos son benéficos, entonces de esa misma manera estamos empezando a ver que hay un ciclo complementario en todo ese ecosistema, y que así pasa en nuestra vida, pues que también los animales, las plantas, los árboles también hacen parte de todo ese sistema. Y empezamos a entender de que como es afuera, también es adentro. Creemos que cuando se participa de esa experiencia directa de la siembra, a pesar de que es un asunto externo a nosotros, estamos de alguna manera sembrando internamente. Desde el sembrar, creo que es un sembrar primero interior, obviamente. Es como una conciencia primero individual, para después tener como toda la paciencia también y como todo el amor para poder llevar como este mensaje a los demás que están en el espacio. Y debe haber, digamos, algo en común que conecte. Y yo pienso que el tema de las huertas, de la siembra, de la alimentación, digamos que nos importa a todos. O sea, no importa qué generación sea, no importa qué edad sea, o sea, no importa de dónde seas, si digamos estás en cualquier lugar, ni siquiera importa el idioma. O sea, puede estar cualquier persona interactuando con esto y puede desde cualquier saber estar ahí. No tiene que ser un saber especializado. O sea, el simple hecho de saber tejer, de saber pintar, o digamos de saber leer, poder leer un cuento, poder, digamos, desarrollar muchas cosas que se pueden hacer ahí, empiezan a generar una conexión, y en esa medida la gente se siente bien aportando, digamos, a muchas cosas que están pasando, por ejemplo, en el barrio, cambiar, digamos, ciertas dinámicas que están sucediendo. Entonces pienso que es importante generar, digamos, más espacios para que ese tejido pueda, digamos, crecer un poco más. Saber que es un espacio físico, es un espacio mental, es una razón de pensar en algo que vamos a empezar a construir. Entonces desde eso podemos hacer como absolutamente todo ese proceso como energético y de limpiar todo lo que necesitamos. Entonces desde el interior, pues yo lo pongo así, como desde nuestro corazón, es empezar a recibir, o desde nuestro
o desde nuestro subconsciente empezar a recibir como todas esas experiencias que nos cuentan sobre esos procesos y empezarlas a dejar como acumulando como un abono, como una energía que va a ir como propagándose en todo el espacio, ya bien sea el externo de la huerta o sea como nuestra parte espiritual, que va a ir como poniendo esa intención más fuerte. Y yo creo que la semilla es en pensar en que la semilla se pone y van a ser en la medida en que lo podemos como hidratar. Sobre la sostenibilidad alimentaria o sobre la soberanía alimentaria, como también se le denomina, creemos que hacia allá le apuntamos, pero que antes de llegar allá hay un primer paso y es entender por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. ¿Verdad? Una planta o como el jardín que queremos tener y que vemos que nos da como tanta armonía, porque esos espacios de huerta no solamente pues no nos dan no nos están dando como una soberanía alimentaria, yo creo que no es así. De pronto nos inician como en un proceso de saber que es importante, pero todavía creo que nos falta muchísima, sobre todo integración social para que esto se dé, porque entre más lo hagamos creo que podríamos llegar a ese nivel de tener nuestro propio sustento alimenticio. Resignificar el trabajo de los campesinos, el que todo el mundo se dé cuenta la importancia que tienen nuestros campesinos, todo lo que conlleva la siembra, el trabajo que tienen que hacer ellos. Yo pienso que puede ser posible un cambio en la dinámica de cómo nos alimentamos y cómo nos pensamos la alimentación. O sea, desde poder empezar a pensar en la agroecología, digamos, en cambiar como la manera en que los alimentos se producen, dónde los compro, que digamos realmente estoy aportando como en esa cadena de cosas, porque digamos uno piensa que por comprar una cosa o consumir cierto alimento no estás afectando, o por evitar consumirlo, pero también digamos hay un montón de cadenas más allá que desconocemos de lo que pasa, digamos, con ese alimento al fin y al cabo. Cuando veamos la potencia, la vitalidad que hay en la siembra, cuando logramos ver la necesidad de que los alimentos sean limpios, sean sanos, que no solamente estamos consumiendo energía de los alimentos, sino que estamos haciendo una comprensión profunda de nuestro lugar en este planeta, ahí es donde la soberanía alimentaria empieza a tener sentido y empieza a tomar lugar. Creemos que es importante, pero también sabemos de que estamos apenas avanzando en esa comprensión. Tendríamos, digamos, que unirnos un poco más y comprender otras dinámicas dentro de esas, digamos, evoluciones de las maneras de vivir. Y en esa medida empezaría, digamos, a surgir también las economías solidarias, el tema del compartir, digamos que muchas cosas que están pasando acá en la ciudad que muchas personas desconocen, pero que les interesaría, digamos, poder participar en un cambio en las dinámicas de vida. El hecho pues de uno comerse un tomate o algo que acabó de sembrar y que digamos sabes que está libre de pesticidas, sabes que está libre de cualquier cosa negativa pues digamos para tu cuerpo, puedes consumirlo con tranquilidad y eso te va digamos a ayudar a comprender más la dinámica. En esa medida puede ser posible como un cambio. Me hace totalmente feliz en ver cómo los niños hacen pedagogía en una huerta, en cómo reconocen como todo lo que hay en ella. La mayor felicidad es como ver esto como construye como territorios de paz, ya que digamos que hay muchas posturas, hay muchas culturas, hay muchas maneras de ser dentro de las personas que hay acá,
pero cuando estamos en un encuentro de sembrar o de conversar con relación a esto, nunca, pues como que nunca hay un prejuicio, nunca me importa cómo vienes vestido. Entonces es como la manera en que todos nos estamos empezando a conectar y a saber que en medio de tanta diferencia hay como algo armónico que a todos nos hace como también como sentir un amor por el otro y una acogida. La necesidad de sembrar en la ciudad ha sido también como por la crisis alimentaria que hay en el planeta. Lo que está sucediendo acá en Medellín con la red de huerteros no es un asunto local, esto tiene ya unas relaciones de tipo global. Hay una crisis alimentaria, paradójicamente se habla de mayores avances en la ciencia que perfeccionan y mejoran los cultivos, a la par de que hay muchos lugares en el planeta donde todavía hay mucha gente que desafortunadamente muere por hambre. Estamos produciendo mucha comida, pero que de hecho no se está utilizando para el consumo humano, sino para alimentar animales, principalmente ganado, o para producir biocombustibles. Entonces, son las ciudades donde aparece la necesidad de esa reflexión. La agricultura urbana es tomarse los espacios de la ciudad para sembrar alimentos, sembrar plantas medicinales. Es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Digamos que nosotros vivimos en una ciudad, pero venimos del campo. Entonces muchas personas en esta ciudad tienen un solar con plantas atrás, pencas sábilas, sembradas en diferentes lugares. Pero esto ya digamos es como hacerlo en espacio público, o sea, tratar de abrir esa dinámica, digamos, de la siembra, pero al espacio público. La semilla es un elemento vital, fundamental. Toda esa unidad que encierra un universo amplio. Necesitamos metafórica, simbólica, pero literalmente volver a las semillas, reconocer las semillas. Cuando vemos un árbol, reconocer y recordar la semilla. Cuando nos alimentamos de una lechuga, una zanahoria, es importante hacer consciente la semilla que hubo ahí. Un árbol es una explosión en cámara lenta de una semilla. Si nosotros no tomamos conciencia de esa potencia que tiene la semilla, va a ser difícil cuidarla y conservarla. Eso lo han entendido desafortunadamente muchas empresas, muchas multinacionales, que es un asunto obvio, ha sido milenario. El que tiene las semillas controla los alimentos. Yo pienso que hay que empezar como a conectarnos entre digamos, las redes que están trabajando estos temas de la siembra, el tema de la agroecología, el tema de las semillas libres. Las semillas intentamos conseguirlas con los guardianes de semillas, estas cosas, e incluso las tratamos de reproducir para poderlas compartir con otros compañeros de la red de huerteros. Y actualmente se ha venido dando un proceso de control de las semillas por distintas multinacionales que lo que están haciendo es generar una dependencia, en este caso principalmente de los agricultores campesinos, donde el acceso a la semilla, que es natural, uno recoge la semilla de las mismas cosechas que recoge. Ya no según las últimas legislaciones, ya no se va a poder hacer un acceso espontáneo, natural de estas semillas, sino habrá que comprarlas. Y no solamente comprarlas, sino adquirir. Cuando compramos semillas modificadas genéticamente para que no se vuelvan a reproducir, o semillas que tengan dependencias a otros elementos. La gran mayoría no saben que las semillas que nos venden en ciertos lugares pues son todas tratadas con químicos, incluso en el envase de las semillas o en la bolsita donde van las semillas pues dice no apta para consumo humano ni animal. Y entonces somos tan graciosos que vamos, compramos esto
ni leemos lo que dice atrás. Es vital ahorita en todo el planeta y en este caso en específico en Medellín que nos demos una reflexión profunda acerca de la necesidad de la conservación y la promoción de semillas libres. Afortunadamente hay varias organizaciones en el país y acá en la ciudad que vienen apostando, investigando y fomentando la importancia de reconocer el lugar de la semilla. Empieza a cambiar las conciencias de las personas. Cuando las personas ven una huerta en la calle, sobre todo, que no es muy normal para una gran mayoría, pues esto ya les genera como un cambio, como que el chip les hace un pequeño contraste, ya se empiezan a ver las cosas como de otra forma diferente. Y entonces algunos que se motivan más fácil, pues ya empiezan a pensar en el medio ambiente, en ciertos cambios políticos o de ciudad o incluso con sus hijos. Yo pienso que lo más importante es cada uno lo que hace por su entorno cercano. O sea, cómo cada uno empieza a hacer cambios en las cosas que están pasando en su entorno cercano y en su interior. Y en esa medida todo podrá